de la fe. Ese debería ser el anhelo de todo creyente, ser fiel al Señor. Muy buenas en este nuevo programa de Héroes de la Fe. Hoy tenemos con nosotros un programa acompañado de un hondureño, de una ciudad cuyo nombre es Ciguatepeque. ¿Lo he dicho bien? Oh, muy bien. Bueno, gloria al Señor. Y hoy está con nosotros el hermano Terencio Rodríguez Mejía. Él tiene 43 años de edad. Él de profesión es soldador y él junto con su esposa y su hija están congregándose en la comunidad cristiana de Benecer. Y hoy vamos a poder descubrir quién es Terencio, este catracho, como así se le llaman a los hondureños, que nos pueda contar su historia y sobre todo esa historia de amor con Jesús de Nazaret. Muy buenas, Terencio, que el Señor te bendiga. Pastor, un gusto saludarle. ¿Todo bien? Compartir este momento con usted y bueno, con la audiencia que muy bien. Nos mira y pues nos está la gente siguiendo. Va a poder disfrutar y va a poder conocer un Terencio distinto. Claro. Bueno, ¿tú cómo te describes como persona, Terencio? Pues me describo como persona, una persona respetuosa, me gusta respetar mucho. También como una persona que me gusta observar. ¿Eres observador? Sí, me gusta observar a las demás personas, lo que hacen. A veces para aprenderlo, porque uno aprende de ellos. Claro. Y luego, pues, eso más que todo. Pero... También podemos decir que eres una persona tímida. ¿Te cuesta más trabajo abrirte a la primera con cualquier persona? Claro,
también tengo eso y como que lo trato de ocultar un poco. Bueno, Sí. pero hoy en el programa vamos a intentar sacar esas capitas de cebolla para poder ver ese corazón lleno de la presencia del Señor. Amén. Bueno, y como tú vienes de esa ciudad, de Iguatepeque, Sí, Guatepeque. sí, Guatepeque, ¿qué significa? ¿Cómo me has dicho que significaba el significado de esa ciudad? Sí, Guatepeque, el significado es un cerro de las mujeres bellas. Cerro de las Mujeres Bellas. Sí. Bueno, gloria a Dios. Entiendo que allí habría muchas mujeres y si eran todas hermosas. Por eso Claro. se llama el lenguaje Exacto. ciguatepeque, que es de indígena. Sí, viene de... ¿Qué lengua es? En Honduras sabemos, por ejemplo, en Bolivia sé que es el quechua o también el aymara. Es decir, allí en Honduras, ¿qué idioma indígena sería? Pues nosotros teníamos se desarrolló una que se llamaba los lencas y creo que, bueno, viene De ahí, ¿no? de ahí, sí. Vale, perfecto. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu infancia, Terencio? Bueno, mi infancia, bueno, nosotros somos una familia de 6 hermanos, 6 hermanos. claro, 3 hermanas, 3 hermanos. Y bueno, mis papás eh, vivíamos fuera de la ciudad de Cihuatepeque, Sí. para ser exacto, como a 1 hora de camino. Ah, Entonces nos criamos en una área, podríamos decir, libre, porque disfrutábamos de la libertad del campo, del campo. la Exacto. naturaleza. Sí, sí. Y mi papá es de profesión agricultor, Ah, entonces él cultivaba sus productos y bueno, mi mamá igual en casa atendiéndonos a bueno, él. para atender 6 niños ya Sí, 3 varones y 3 hembras, ¿no? claro, sí. Y bueno, nosotros pues crecimos así, eh, prácticamente teniendo lo que queríamos porque lo cosechaba en la tierra de mi papá y todo. ¿No aprendiste nunca la profesión de agricultor? Bueno, nosotros a la edad de, para ser exacto, el año 89, mi abuela, la mamá de mi papá, muere. Ah, Entonces, eh, nosotros estábamos en una edad que tenías entre 6 años, me parece. Entonces, nosotros le ayudamos a mi papá a trabajar un poco el campo, a aprender a limpiar lo que él nos ponía. Entonces, sí. eso hacíamos. Incluso hacer, por ejemplo, ¿conoce el maíz? Sí, Bueno, la mazorca. sí, él nos daba espacios así para poder trabajar. Y luego a mi hermano y a mí nos ponía, como decir, aquí dice deberes. Mm. Para nosotros era una tarea. Ya teníamos que limpiar, luego preparar la tierra y sembrar. Y a veces había las gallinas, nos comían La mazorca, sí, los no, granos de los maíz. granos, sí. Claro. Pero mi papá venía y él, sin darnos cuenta, él resembraba. Ah, Y cuando empezaba a crecer, crecía algo muy bonito, la verdad, y producía bastante. Entonces, en base a esto, bueno, mi abuela muere y mi papá toma la decisión de moverse a la ciudad de Cihuatepeque. Él ya tenía comprada casa y tenía pues donde vivir, entonces nos hemos movido toda la familia y hemos llegado a este lugar. Estando allí, pues cambió todo, porque ya nosotros, de la tierra al asfalto. exacto, entonces ya nosotros ya vivimos una vida no de libertad, sino que tenemos que estar como, perdón, estar en casa, porque usted sabe, ya pues las propiedades están más pequeñas, Claro. entonces ya nos tocaba estar en nuestra casa y de la casa a la escuela, de la escuela a la casa. Claro. Es decir, que el cambio fue muy, muy drástico. Claro, para ¿Siempre nosotros. estuviste con tus padres? Siempre. Es decir, creciste en un hogar estructurado, con papá, mamá y tus hermanos. Sí, mi papá siempre fue. ¿Qué tipo de formación os enseñó? ¿Algún tipo de formación religiosa? ¿Os habló de Dios? ¿Vuestros padres? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, tocando este punto es muy interesante porque recuerdo que cuando yo estaba pequeño, igual vivíamos cerca de mi abuela, entonces recuerdo que yo tenía siempre una inquietud. Sí. Mi mamá hablaba de Dios, ella siempre decía que Dios es poderoso.
y decía que Dios tiene el poder de destruir cuando Él quiera. Claro. Entonces hablaba sobre eso. Y yo recuerdo, yo estaba pequeño y me quedaba pues pensando, digo yo, ¿cómo será Dios? Me gustaría conocerlo. Y yo le hacía preguntas a ella, y ella me respondía y me decía, ¿cómo es Dios? Pues Dios es poderoso. ¿Y dónde está Dios? Me decía, en el cielo. Y a veces yo me iba y quedaba viendo el cielo y decía, ¿pero por qué no lo miro? Claro. Y luego le iba a preguntar, pero yo no lo veo. Entonces me dice ella, no, es que está en el tercer cielo. Entonces no lo podíamos ver. Y me hablaba sobre el poder de Él. Y eso me marcó. O sea, yo me quedé con eso y siempre pensé en Dios. Ya. Y crecí, estamos en la ciudad de Zucatepeque, yo empecé a estudiar en la escuela y luego iba a la escuela, trataba de hacer las cosas bien y todo. Pero siempre existía eso, ¿quién es Dios? Claro. Y llegó un momento donde un vecino ya me miró y me dice, oye Terencio, me dice, ¿cuántos años tienes? Y yo tenía como 10 años. Y me dice, ya es tiempo que vayas a la iglesia. Ah, ¿te dijo eso el Sí, vecino? pero sí me lo dijo directo. Y le digo yo, pues, ¿y ustedes cuándo van? Me dice, nosotros vamos tales días, serán los martes, los jueves y los sábados reunión de jóvenes y los domingos culto general. Pues un día de eso yo me he ido con ellos y me gustó mucho la alabanza. O sea, había un coro, el pastor tenía un coro muy, o sea, practicaban mucho y me gustó, me llamó la atención los jóvenes y empecé a visitar. Con 10 años. Con 10 años, sí, empecé a visitar. Luego pasó el tiempo y pues empecé a sentir esa Deseo, necesidad. sí, necesidad de estar yendo. Pero luego pasó algo. Un día había una actividad de jóvenes patrocinada por los jóvenes de la iglesia. Estaban haciendo una película que la tenían así en la calle, aire libre. Y luego, un cine de verano. exacto, algo así parecido. Bueno, entonces nosotros fuimos a esa película y yo recuerdo el título de la película se llamaba Puertas al cielo, llamas al infierno. ¿Ah? Sí, ¿Te acuerdas todavía? sí, claro. Y mi mamá me hablaba que Dios era poderoso, y me hablaba también sobre el amor como de Dios y de todo eso. Pero, o sea, cuando yo vi la película, la realidad fue muy, muy, ¿cómo le llaman? No sé, algo que se salía de lo normal. de lo normal, o sea, yo vi algo que no era normal. Empezamos a ver que se trataba de que, por ejemplo, una familia estaba en la iglesia, Sí. ellos tenían un accidente, morían, aparecían en el cielo y luego eran juzgados. Entonces la familia era cristiana, ellos se salvaban, pero los otros que murieron eran juzgados y eran tirados al lago Que arde con fuego y azufre. al infierno. Entonces, un padre con su hijo, que aquí él trató de darle todo al hijo, incluso materialmente todo lo que él pudo, llevarlo al fútbol, llevar todo lo que él podía. Pero cuando llegó un momento donde fue desafiado entonces mueren los dos y aparecen igual para ser juzgados, y el padre trata de sobornar y decir que perdonaran al hijo, pero que él pagaba todo por el hijo, y se llevan al hijo primeramente, los demonios se lo llevan, y aquello pues marcó muy fuerte. Claro. Y entonces el ver al papá gritar y todos, wow, no sabía que fue mi culpa, y eso fue una película bastante desafiante. Y yo ahí tomé la decisión. Ahí tomaste la decisión de que Sí. el día que venga el Señor tú te quieres ir con Él. Claro. Entonces yo dije, yo no quiero pasar por eso. Si tengo una esperanza de vivir para Él, pues lo voy a hacer.
Entonces, y yo me acerqué y en ese momento, desde ese momento pues Dios cambió mi vida. Sí. Y luego ¿Cuántos años tenías, te acuerdas? tenía 10 años en Con ese 10 tiempo. años. Sí, Lo tienes grabado como si fuera ayer. claro. Y luego seguí yendo a la iglesia. Muy bien, muy bien. ¿Y con qué edad decidiste o casarte o hacer tu familia? Porque llevas casado con Griselda 14 años, ¿no? Sí. Ella también era creyente. Griselda, sí, ellos sí, son una familia conocedor de Dios. Y pues la conocí a ella y me invitaron a su iglesia, conocí a la abuela, a su tía, fueron primeras personas. Y luego conocí a la mamá, fui hasta el lugar donde ella porque ellos son por así decirlo, nosotros somos del centro del país, Sí. pero ellos viven en las en la Atlántida. O sea, Ah, sí. hay que moverse por un aproximado de 2 horas y media, 3. Claro, Entonces, y es como zona de playas y todo. claro. Sí, muy bonito. Entonces no tocó mover y voy a conocer a su familia y ahí. Y luego eso pasó en el 2010, me parece que sí. Nos conocimos y todo. Pues en el 2012 tomamos la decisión ¿De ya casaros? de casarnos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿tú te consideras una persona que tienes defectos o limitaciones? Habría que preguntarle esto a tu esposa, pero como no está, vamos a ver si pasas la prueba. Luego ya le preguntaremos a ella detrás de cámara si es verdad o no. Claro. Sí, ¿Sí? me considero bastante, o sea, que tengo que aprender mucho. ¿Sí? Sí, Necesitas aprender. claro. Yo creo que necesitamos aprender. Quien no está dispuesto a aprender no tiene capacidad para enseñar. Es decir, el primer día que uno crea que ya lo sabe todo, ese es el primer día en el que ya no puedes enseñar nada. Porque la vida es eso, es aprendizaje continuo y eso es importante. Tú has tenido que afrontar muchos obstáculos como cristiano porque llevas desde los 10 años. Y hay mucha gente que piensa que ser cristiano es no tener problemas. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Qué obstáculos has tenido que afrontar? Pues la verdad, la verdad es la verdad. La verdad. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano te marca, lo marca a uno y ya uno comienza a vivir ya desafíos, realmente, porque el cristiano en parte, de mi punto de vista, pues se tiene que negar Sí, a sí mismo, ya conocer lo que Dios demanda, claro. la obediencia hacia Dios y todo esto. Pero todo esto trae problemas, o sea, es diferente la vida, no es si conocer a Dios hay un problema, cuando conoce a Dios Claro. aumentan, y esa es la verdad. Pero Muy bien. cuando la verdad aumentan esos problemas es porque Dios está tratando con su vida. Claro. Pero es preocupante cuando una persona conoce a Dios, pero no está enfrentando ninguna circunstancia. Fíjate, hay una pregunta que dice, en vez de preguntarte por qué la vida cristiana es tan difícil, deberías de preguntarte por qué no seguir a Cristo es tan fácil. Y ahí uno podría, pensando ahí, descubrir que lo que realmente es lo bueno, lo que es realmente lo correcto, lo verdaderamente santo, lo puro, eso tiene un coste, Claro. como en la vida, ¿verdad? Esto cuando uno se compra unos malos zapatos, sabe que al mes va a tener que tirarlo porque son zapatos malos, pero cuando se compran unos zapatos de verdad, le pueden durar Wow. 30 años perfectamente. Es un ahorro. Es un ahorro. Sí. A la larga es un ahorro, Claro, ¿no? sí. Las cosas buenas son costosas, mientras que las cosas fáciles, como la propia palabra indica, son pobres desde el principio. Claro. Quiero preguntarte, ¿tú cuál crees que es el propósito que Dios tiene para tu vida, Terencio? Pues el propósito de Dios para mi vida, yo siempre le he puesto a Dios
he tenido como una oración así personal con Él. Y yo le he dicho que voy a disfrutar lo que Él me da. Ujú. Y luego, pues, tratar de obedecer en todo lo que su palabra demanda y hacer Amén. las cosas bien, ¿verdad? No somos perfectos porque ya hace poco lo dijimos, somos imperfectos, pero a través de su palabra, de conocerlo a Él, pues hay cosas que Dios va tratando y va moldeando. Amén. Y a su vez, pues, el propósito de Él, creo que todavía estoy en proceso de conocerlo. Estás en ese proceso. Bueno, Sí. lo importante es que lo descubras y que vivas en ese propósito. Llevas desde los 10 años y tienes 43, es decir, que son 33 años en el Evangelio. Alguna enseñanza habrás sacado durante todos estos años, ¿no? Después de 33 años. Dime cuáles son las enseñanzas más importantes que has podido sacar en tu vida cristiana. Bueno, una de las enseñanzas que he aprendido es a obedecer a Dios. O sea, a negarme a mí mismo, porque cuando Dios dice te quiero para mí, creo que esa palabra es fuerte. Y aunque tratemos de movernos de donde estamos, los lazos de amor de Dios siempre los va a traer. Amén, es así. Y entonces creo que la enseñanza obedecer a Dios es muy importante. Obedecerlo en todo. Y pues otra enseñanza que he aprendido también es pues, a disfrutar lo que Él ha puesto, por ejemplo, a mi familia. Sí. Que pasamos un proceso de querer tener algo a poder ya cargarlo. O sea, estoy hablando de mi vida. Habla de tu hija, de tu bebé. Sí. Nosotros pasamos un proceso de que queríamos una niña o un niño y lo buscamos, pero no era el tiempo de Dios. Y lo bonito de Dios es que cuando es el tiempo de Él, los milagros de Él los podemos palpar, tocarlos. Amén. Y en este caso, pues, ella para mí representa eso. Cada vez que la cargo o estoy con ella, puedo ver la gracia de Dios. Sí, Sí. porque los médicos pueden decir una cosa, pero la última palabra la tiene el Señor, ¿verdad? Claro. Y si tuvieras que darle un consejo a las personas que nos escuchan, ¿tú qué consejo le darías? Pues, numeramente, la palabra de Dios dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás será añadido. A veces hay preocupaciones fuertes, y quizás no solo nosotros como personas, sino Sí. que todos pasamos eso. Y pues podríamos decir que esas situaciones nos alejan de Dios y no las sabemos manejar. Claro. Porque eso es como una distracción fuerte. Entonces, mi consejo es ese, como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios. Y los problemas siempre van a haber. La vida es así. Y lo demás, pues lo podemos hacer confiando en Él. Amén. Amén. Pues Terencio, muchas gracias. Gracias por tu aportación, gracias por abrir un poquito tu corazón y que podamos conocer quién es ese Terencio Rodríguez Mejía. Claro. Que el Señor te bendiga mucho, dale un beso a tu esposa, a tu hija. Y antes de que nosotros podamos concluir, me gustaría que pudiéramos ver en pantalla Mateo capítulo 21, versículo 31. En Mateo capítulo 21, versículo 31, encontramos la historia en la que Jesús habla acerca de un padre que tiene dos hijos y que le pide al mayor, o al primero, le pide que vaya a trabajar. Y el hijo le dice que sí, pero luego no va. Y luego parece que va al segundo, al menor, y le dice lo mismo. Y el menor que le dice que no quiere ir, acaba al final yendo. Jesús le pregunta y dice, de cierto os digo,
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y la pregunta que Jesús le hace es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Ellos contestaron, el primero. Es curioso, porque cuando nosotros vemos esta historia, podemos descubrir que Dios llama a muchos, y que algunos, cuando son llamados por el Señor, responden rápidamente sin pensar las consecuencias de su decisión. Y finalmente no hacen nada de lo que han dicho. Terencio hoy ha explicado que cuando el Señor lo llamó, la decisión fue tan fuerte que ha tenido que aprender a negarse a sí mismo. En esta historia, en la que Jesús se intenta hablar acerca de quién hizo la voluntad del Padre, podemos darnos cuenta que el que hace la voluntad del Padre es el que se niega a sí mismo, porque no hace lo que le gusta, sino hace lo que tiene que hacer, la responsabilidad. Hoy nosotros hemos sido también llamados por Dios, y muchos de nosotros podemos decir que sí, pero luego nuestra vida demuestra que no es cierto, y nos comportamos como el primero de los hijos de este Padre. Pero sin embargo, algunos que muchas veces reniegan y que no quieren porque saben las consecuencias que tiene el tener que aceptar los desafíos de Dios, finalmente obedecen. La Biblia nos enseña que tenemos que andar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, saber negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Maestro. Este niño de 10 años llamado Terencio lo hizo viendo una película cristiana. Hoy, siendo un hombre de 43, padre de familia y siendo esposo y miembro en esta congregación, ha comprendido lo que significa que cada día tiene que aprender a negarse a sí mismo para seguir a Jesús de Nazaret. Si Él lo ha hecho, tú también puedes hacerlo. Nosotros también podemos hacerlo, porque Dios nos llama a obedecer y a hacer su voluntad, aunque muchas veces no podamos ni siquiera entender lo que Dios nos está pidiendo. Pero como se dice, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo.